tardes, apreciados miembros de la Junta Nacional de Justicia, y un saludo para las personas que nos acompañan en esta plataforma. Habiendo presentado el doctor Antonio de Lanza Barrantes la ponencia sobre el procedimiento disciplinario abreviado 015-2023, Junta Nacional de Justicia, seguido al señor Carlos Martín Guerra Salgado por su actuación como fiscal adjunto provincial provisional de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Ucayali, Contamana del Distrito Fiscal de Loreto, lo invito para que proceda a su presentación. Muchas gracias, doctora Imelda Tumialán, y muy buenas tardes a todos los miembros del Pleno. El procedimiento disciplinario que indicó la doctora Imelda tiene como antecedentes el oficio número 169-2023 de la Fiscalía de la Nación, en la cual la Secretaría de la Junta de Fiscales Supremos remitió a la Junta Nacional de Justicia el caso 211-2020 Loreto, que contiene la resolución 169-2022, por la que se solicita se imponga la sanción de destitución al abogado Carlos Martín Guerra Salgado por su actuación como fiscal adjunto provincial provisional de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Ucayali de Contamana. Por resolución 628-2023, de fecha 19 de julio del año 2023, en el marco de sus funciones y atribuciones constitucionales y legales, la Junta Nacional de Justicia resolvió abrir el procedimiento disciplinario, formulándole el siguiente cargo: haber recibido dinero del ciudadano Juan Arévalo Flores a cambio de favorecer a los investigados Augusto Vargas Sajanmi, Wilber Isamani Maldonado, Giner del Águila Hidalgo, Rangel Pachanasi Macedo y Betman Pachanasi Macedo, ante el requerimiento de prisión preventiva formulado en contra de los mismos por el fiscal Renzo Antonio Díaz Sánchez ante el juzgado de investigación preparatoria de Ucayali, Contamana, con el fin de evitar que se dicte el auto de prisión preventiva en el caso número 43-2020, ofreciéndole al fiscal investigado que no se concretó, dada la emisión de la resolución que declaró fundado el requerimiento fiscal, ordenando el inmediato internamiento de los imputados en el establecimiento penitenciario de Varones de Iquitos, desde el 27 de febrero hasta el 27 de julio del año 2020, hecho por el cual el ciudadano Arévalo Flores exigió al fiscal investigado la devolución del dinero que le había entregado, recibiendo la aceptación de este último, cuyo audio de la conversación quedó grabada, conducta con la que habría infringido la prohibición prevista en el artículo 39, numeral 2 de la Ley de la Carrera Fiscal, incurriendo en la falta muy grave prevista en el artículo 47, numeral 11 de la ley invocada, ¿no? La Ley de la Carrera Fiscal. El investigado formuló sus descargos respectivos, como ustedes pueden apreciar del informe, mediante escrito presentado el 17 de agosto del año 2023. En cuanto a la declaración del investigado, la misma la rindió ante el señor miembro instructor el día 13 de febrero del año 2024, diligencia que se realizó mediante una videoconferencia, levantándose la constancia respectiva. En la misma, ante las preguntas realizadas, el investigado reiteró sus argumentos de defensa, cabiendo añadir que informó en dicho acto haber sido objeto en la vía penal de una sentencia condenatoria por los hechos que también se le imputan administrativamente en el presente procedimiento, el cual a la fecha se encuentra en apelación. Sobre los medios probatorios actuados, a efectos de evaluar el pedido de destitución formulado por la Junta de Fiscales Supremos, se valora el mérito del expediente en el caso 211-2020-Loreto, cuyos actuados subyacen como sustento de la imputación que se formuló contra el investigado, los cuales están citados y que resultan pertinentes en el análisis de la conducta atribuida a título de cargo en el presente procedimiento disciplinario.
sobre el informe del miembro instructor. Mediante informe 056-2024, de fecha 17 de julio del año 2024, el miembro instructor opina que se acepte el pedido de destitución formulado por la Junta de Fiscales Supremos y en consecuencia se destituya al señor Carlos Martín Guerra Salgado por su actuación como fiscal adjunto provincial provisional de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Ucayali, Contamana, del Distrito Fiscal de Loreto, al haberse acreditado que incurrió en falta disciplinaria muy grave. El informe de instrucción fue debidamente notificado al investigado. Sobre la audiencia y vista de la causa. De acuerdo a la programación efectuada y debidamente notificada al investigado, la audiencia y vista de la causa se realizó el 31 de julio del año 2024, diligencia que se llevó a cabo mediante videoconferencia en la que reiteró sus argumentos de defensa levantándose la constancia respectiva. Análisis. Sobre la presunta vulneración del debido procedimiento administrativo. El investigado alega que se ha vulnerado el debido procedimiento administrativo durante la tramitación del procedimiento disciplinario que se le siguió en sede del control interno del Ministerio Público y que derivó en su pedido de destitución. Sostiene que no se habrían respetado los principios de tipicidad, taxabilidad, culpabilidad y razonabilidad, así como no se habrían valorado debidamente sus descargos, y no se habría seguido el procedimiento regular determinado por la ley. Al respecto de la revisión de los actuados, se advierte que el investigado reitera argumentos que fueron planteados en su oportunidad ante la Fiscalía Suprema de Control Interno y que merecieron el procesamiento expreso debidamente motivado. En efecto, en la resolución número 2 de fecha 23 de diciembre del año 2021, la Oficina Desconcentrada de Control Interno del Distrito Fiscal de Loreto resolvió declarar fundada la queja funcional contra el investigado, proponiendo la destitución de decisión contra la cual el investigado interpuso recurso de apelación que fue resuelto por la Fiscalía Suprema de Control Interno con fecha 12 de julio del año 2022, declarando infundado el mismo y disponiendo la elevación de los actuados a la Junta de Fiscales Supremos, instancia que resolvió mediante resolución 169-2022, que solicita finalmente a la Junta Nacional de Justicia que se le imponga la sanción de destitución al abogado Carlos Martín Guerra Salgado por su actuación como fiscal adjunto provincial provisional de la Fiscalía Penal Corporativa de Ucayali, Contamana. El investigado reitera en el presente procedimiento disciplinario abreviado los argumentos de defensa que formuló al apelar la decisión de la Oficina Desconcentrada de Control Interno del Distrito Fiscal de Loreto y que fueron oportunamente valorados por la Fiscalía Suprema de Control Interno, que declaró infundado su recurso mediante resolución debidamente motivada. No es atribución de la Junta Nacional de Justicia actuar en vía de revisión sobre las decisiones emitidas en el ejercicio de la autonomía por el órgano de control interno del Ministerio Público, sin perjuicio de lo cual es preciso señalar que del análisis de los actuados se sustenta el pedido de destitución formulado ante esta sede, no se encuentra elemento alguno que pueda significar la vulneración del debido procedimiento administrativo en los términos alegados reiterativamente por el investigado. Por lo demás, el mérito de las atribuciones constitucionales y legales de la Junta Nacional de Justicia ha sido el presente procedimiento disciplinario abreviado con estricta observancia al debido proceso, de manera que la valoración realizada sobre la conducta del investigado atribuida a título de cargo se encuentra revestida de objetividad. Sobre el proceso penal seguido al investigado y la presunta vulneración del principio de vecindad. Sostiene el investigado que sobre los mismos hechos cuestionados en el presente caso, fue denunciado ante la Fiscalía Superior Especializada de Delitos de Corrupción de Funcionarios de Loreto, por lo que solicita se suspende el procedimiento administrativo hasta que se resuelva el proceso penal, debiéndose tener en cuenta, según señala, que el derecho penal tiene permanencia sobre el derecho administrativo. En ese sentido, en su informe oral practicado ante el Pleno de la Junta Nacional de Justicia, informó que había sido objeto de sentencia penal, estando en vía de apelación, por lo que invocó la aplicación del principio de vecindad. Al respecto, conforme el propio investigado ha manifestado tanto en su declaración practicada ante el miembro instructor como
en su informe oral ante el Pleno de la Junta, por los mismos hechos que son materia del presente procedimiento disciplinario, fue objeto de un proceso penal seguido ante la Sala Penal Especial de la Corte Superior de Justicia de Ucayali, habiéndose emitido la sentencia mediante resolución número 12 de fecha 31 de enero del año 2024, por la que, entre otros, se le condena por el delito contra la administración pública en la modalidad de cohecho pasivo específico autor previsto en el artículo 395, primer párrafo del Código Penal, en perjuicio del Estado, imponiéndole la pena de 6 años de pena privativa de libertad efectiva, sentencia que se encuentra suspendida en su ejecución hasta la resolución de la impugnación interpuesta por el investigado. Sobre el particular, el numeral 11 del artículo 248 del texto único ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo General señala sobre el neves in idem que, abro comillas, no se podrá imponer sucesiva o simultáneamente una pena o pena sanción administrativa por el mismo hecho en los casos en que se aprecie la identidad del sujeto hecho y fundamento. Cierro comillas. Ahora bien, la aplicación del principio de neves in idem en nuestro ordenamiento jurídico ha sido materia de diversos pronunciamientos por el Tribunal Constitucional, dejando claro que, abro comillas, el elemento consistente en la igualdad de fundamento es la clave que define el sentido del principio de neves in idem. No cabe la doble sanción del mismo sujeto por los mismos hechos cuando la punición se fundamenta en un mismo contenido justo, esto es, en la lesión de un mismo bien jurídico o de un mismo interés protegido. Cierro comillas. Asimismo, el citado Tribunal Constitucional ha establecido que cuando los mismos hechos dan lugar a un proceso judicial en la vía penal y a un procedimiento administrativo, lo que resulte en el ámbito administrativo es independiente de lo resuelto en el proceso penal. Ello debido a que se trata de dos procesos distintos de naturaleza y origen. El procedimiento administrativo tiene por objeto investigar y, de ser el caso, sancionar una conducta funcional, mientras que el proceso jurisdiccional conlleva una sanción punitiva que puede incluso derivar en la privación de la libertad. En tal sentido, es necesario resaltar que no se verifica la existencia de entidad de fundamento en el proceso penal seguido al investigado y el presente procedimiento disciplinario, pues responden a diferente naturaleza y objetivos. Así, tanto el proceso penal seguido ante el órgano jurisdiccional como el procedimiento disciplinario que se le sigue en esta sede administrativa se han basado en la protección de bienes jurídicos claramente distintos, teniéndose que el de la investigación penal en sentido genérico es el de la administración pública, mientras que los preceptos de salvaguarda el presente procedimiento disciplinario son los principios y deberes y provisiones recogidos por la ley de la carrera fiscal. Cabe anotar además respecto de la alegación del investigado relativa a que debe darse preeminencia al derecho penal sobre el derecho administrativo, que el artículo 264 del citado texto único ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo General reconoce el principio de autonomía de las responsabilidades, según el cual las consecuencias civiles, administrativas o penales de la responsabilidad de las autoridades son independientes y se exigen de acuerdo a lo previsto en su respectiva legislación. Los procedimientos para la exigencia de la responsabilidad penal o civil no afectan la potestad de las entidades para instruir y decidir sobre la responsabilidad administrativa, salvo disposición judicial expresa en contrario. Este desarrollo legislativo y jurisprudencial ha sido recogido por el Reglamento de Procedimiento Disciplinario de la Junta Nacional de Justicia, estableciendo expresamente en su artículo 3 que el procedimiento administrativo disciplinario y el proceso penal tienen una distinta naturaleza y origen. Por lo tanto, se podrá iniciar procedimiento administrativo disciplinario aun cuando exista investigación fiscal o judicial contra el investigado. Por consiguiente, no se aprecia que se haya incurrido en vulneración al principio de neves in idem en el presente caso. Sobre la conducta atribuida a título de cargo. Mediante informe 06-2020, la OPSI Loreto, con fecha 7 de abril del año 2020, Humberto Mosquera Rengifo, asistente de función del fiscal adjunto, mediante sede contiene un audio de 43 minutos y 57 segundos. El texto dice lo siguiente. Fiscal de Contamana en supuesto arreglo turbio, cierro comillas, del cual se desprendía
una presunta inconducta funcional del fiscal adjunto provincial provisional Carlos Martín Guerra Salgado. La cuestionada actuación se dio en el trámite de la carpeta fiscal 43-2020, respecto a la cual, de acuerdo a las pruebas que obran en el expediente, se advierte que el 27 de febrero del año 2020 la policía tomó conocimiento que por las inmediaciones del aeródromo de Contamana, Quebrada Maquia, se encontraba un grupo de personas acopiando cierta cantidad de trozos de madera rolliza, motivo por el cual personal policial realizó acciones de inteligencia en el mencionado lugar. Al dirigirse al aeródromo, intervino a los señores Augusto Vargas Sajami, Wilmer Isamani Maldonado, Gimner del Águila Hidalgo, Rangel Pachanasi Macedo y Bedman Pachanasi, quienes se encontraban desembarcando y acopiando 1.110 trozos de madera rollizas de la especie bolaina, con un volumen de 56.666 metros cúbicos, sin documentación idónea que ampare la procedencia legal de la madera rolliza, razón por la cual los hechos se encontrarían enmarcados dentro del ilícito penal de tráfico de producto forestal, en este caso, madera. Mediante disposición número 1 del mismo día, el fiscal Renzo Díaz Sánchez, fiscal adjunto provincial de la Fiscalía Provincial Especializada de Materia Ambiental de Loreto, Nauta, dispuso iniciar la investigación preliminar en sede policial y dispone la realización de diversas diligencias, delegando las mismas en vía de reciprocidad a la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Ucayali, Contamana, recayendo dicha responsabilidad en el fiscal investigado, al encontrarse de turno, lo cual quedó acreditado en el informe que preparó el propio fiscal Guerra Salgado el día 5 de marzo del año 2020, donde indicó que participó en las diligencias preliminares el 28 de febrero del año 2020. Pese a que el fiscal Renzo Díaz Sánchez formuló requerimiento de incoación del proceso inmediato y requerimiento de prisión preventiva, el fiscal investigado primero adujo que venía realizando coordinaciones con la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Nauta para luego, por la tarde, decir que se encontraba mal de salud. Posteriormente, ante el seguimiento de las gestiones que tenía a su cargo, el fiscal investigado informó que ya se habían realizado las gestiones de los requerimientos, los cuales se habían programado para el día 1 de marzo del año 2020 a las 19 horas. Es así que mediante disposición número 2 de día 1 de marzo del año 2020, el Juzgado de Investigación Preparatoria de Ucayali y Contamana declaró fundada el requerimiento de prisión preventiva y el internamiento inmediato de los investigados en dicha carpeta fiscal. Esta situación generó que la comunidad de Contamana realizara un paro el día 10 de marzo del año 2020 frente a la sede del Ministerio Público, indicando que los internados en el penal preventivamente eran agricultores y que existía un audio de 43 minutos donde se probaría que el fiscal investigado, Guerra Salgado, ofreció que no se daría prisión preventiva por la suma de 2.000 soles. Y al no haberse cumplido con ello, ofreció devolver el dinero. Sobre el particular sobre el Nautos, la transcripción del audio contenía en el acta de fecha 11 de marzo del año 2020, en la cual, como ustedes podrán observar en el presente informe, se ha extraído la parte relevante, cuya transcripción también podrán ustedes observar. Se aprecia de la transcripción consignada que existió una evidente relación extraprocesal entre el investigado, sujeto 1, y el ciudadano Juan Arévalo Flores, sujeto 2, quien realizó la grabación habiendo mantenido una conversación de más de 43 minutos y de cuyo contenido se desprende que ya había mantenido contactos previos sobre el proceso en el que tenía interés el citado ciudadano y el respecto del cual el investigado había realizado actuaciones fiscales, advirtiéndose en este último, le da las explicaciones de su interlocutor sobre las mismas, mientras que al ciudadano le exige la devolución del dinero recibido, a lo que el investigado accede señalando que mañana. Se encuentra entonces fehacientemente acreditada la valoración realizada por el fiscal Guerra Salgado
recibió un monto de dinero a cambio de favorecer a los investigados en la audiencia de prisión preventiva en una carpeta fiscal bajo su conocimiento en ese momento, lo cual no resultó siendo así y por ende el ciudadano Arévalo solicitó la devolución de su dinero. Si bien el investigado ha tratado de cuestionar esta prueba, tanto a nivel de procedimiento administrativo disciplinario que se le sigue en sede de control interno del Ministerio Público, como en las actuaciones en el proceso penal por delito de cohecho pasivo específico, recepción de dinero, y cohecho activo específico, entrega de dinero, en la cual se encuentra en calidad de sentenciado por la Sala Penal Especial de la Corte de Ucayali, se verificó la validez de dicho auto. En efecto, conforme se ha indicado previamente, la Sala Penal Especial de la Corte de Ucayali encontró culpable por dichos delitos tanto al fiscal investigado como al ciudadano Flores Arévalo y les imputó 6 y 5 años de pena privativa de la libertad efectiva respectivamente, como así el pago de 30.000 nuevos soles por reparación civil que deberían pagar en forma solidaria. Ello luego de realizarse el análisis del informe pericial fonético acústico forense número 057-2021 y el informe pericial fonético acústico forense 058-2021, estudios de autenticidad de grabación, identificación de los imputados a través de la voz, a la grabación de la llamada donde el fiscal investigado aceptó haber recibido dinero con el fin de liberar a los detenidos, evidenciándose similitudes lingüísticas y una alta probabilidad de que su voz que las voces los registrados en el audio. Por lo demás, obra en autos la declaración del investigado rendida ante el órgano de control del Ministerio Público, de la cual también hemos transcrito en el presente informe la parte pertinente. Se aprecia entonces que a partir de la respuesta brindada, que el propio investigado reconoce la conversación realizada, por lo que su alegato de defensa referido a que las pericias realizadas solo indican una alta probabilidad y no certeza de que sea su voz, carece de todo sustento. En consecuencia, valorando todos los elementos de prueba compulsados, se encuentra fehacientemente acreditado que el investigado recibió dinero de los ciudadanos Juan Arévalo Flores a cambio de favorecer a los investigados. Ante el requerimiento de prisión preventiva formulado en contra de los mismos por el fiscal Renzo Antonio Díaz Sánchez ante el Juzgado de Investigación Preparatoria de Ucayali, Contamana, con el fin de evitar que se dicte el auto de prisión preventiva en el caso número 43-2020, ofreciendo al fiscal investigado que no se concretó, dada la emisión de la resolución que declaró fundado el requerimiento fiscal, ordenando el inmediato internamiento de los imputados en el establecimiento penitenciario de varones de Iquitos, esto es del 27 de febrero al 27 de julio del año 2020. Por consiguiente, se concluye que el investigado infringió la prohibición prevista en el artículo 39, numeral 2 de la Ley de la Carrera Fiscal, incurrir en la falta muy grave regulada en el artículo 47, numeral 11, al haber establecido relaciones extraprocesales que afectaron su objetividad e independencia en el desempeño de sus funciones. Por ende, podemos concluir, teniendo en cuenta los fundamentos previamente expuestos, se llega a la conclusión que se encuentra plenamente acreditado que el investigado recibió dinero del ciudadano Juan Arévalo Flores a cambio de favorecer a los investigados Augusto Vargas Sajami, Wilber Isamani Maldonado, Kirchner del Águila Hidalgo, Rangel Pachanasi Macedo, Betman Pachanasi Macedo, ante el requerimiento de prisión preventiva formulado en contra de los mismos por el fiscal Renzo Antonio Díaz Sánchez ante el Juzgado de Investigación Preparatoria de Ucayali y Contamana, con el fin de evitar que se dicte el auto de prisión preventiva en el caso número 43-2020, ofrecimiento del fiscal investigado que no se concretó, dada la emisión de la resolución que declaró fundada el requerimiento fiscal, ordenando el inmediato internamiento de los imputados en el establecimiento penitenciario de varones de Iquitos desde el 27 de febrero hasta el 27 de julio del año 2020, hecho con el cual el ciudadano Arévalo Flores exigió al fiscal investigado la devolución del dinero que le había entregado, recibiendo la aceptación de este último, cuyo audio de conversación quedó grabada, conducta con la que se infringió la prohibición prevista en el artículo 39, numeral 2 de la Ley de la Carrera Fiscal,
incurriendo en la falta muy grave regulada en el artículo 47, numeral 17 de la citada ley. Sobre la determinación de la sanción, como ustedes podrán apreciar en el presente informe, se ha tomado como elementos de valoración el beneficio ilícito resultante por la comisión de la infracción, la probabilidad de la detección de la infracción, la gravedad del daño al interés público, el perjuicio económico causado. También se ha tomado como en cuenta la reincidencia por la comisión de la misma infracción dentro del plazo de 1 año desde que quedó firme la resolución que sancionó la primera infracción, las circunstancias de la comisión de la infracción y la existencia o no de la intencionalidad. En base a las consideraciones expuestas, resulta que en el examen de proporcionalidad, la medida de destitución es idónea y adecuada para favorecer la recuperación de la confianza pública del servicio de justicia, al impulsar del mismo a un fiscal que no puede responder a las exigencias ciudadanas de un ejercicio funcional acorde con los elevados deberes que supone la actuación del Ministerio Público. La medida de destitución resulta además necesaria al haberse acreditado plenamente la conducta imputada relativa al establecimiento de relaciones extraprocesales. En estas circunstancias no es posible aplicar al investigado una sanción menor a la destitución, pues ello podría generar un incentivo perverso capaz de alentar conductas semejantes en otros magistrados, estableciendo una relación costo-beneficio favorable a la conducta frente al carácter benigno de la eventual sanción. Esta resulta proporcional en sentido estricto, pues si bien afecta el derecho del trabajo del investigado, ello ocurre como consecuencia de su propia actuación, quien con su conducta ha puesto al margen del marco de protección de los jueces y fiscales. Así, deben prevalecer en tal circunstancia los principios y garantías propias de la Administración de Justicia, pues de acuerdo al inciso 3 del artículo 146 de la Constitución Política del Estado, el Estado garantiza a los magistrados su permanencia en el servicio solo mientras observen conducta e idoneidad propia de su función. Lo que no se ha verificado en el presente caso, lo que se encuentra debidamente justificado en los hechos y en el derecho. Conforme al expuesto y habiendo observado los pasos del test de proporcionalidad, no existiendo circunstancias que justifiquen la indebida e inexcusable actuación del investigado, resulta razonable, proporcional y satisfactorio a los fines del procedimiento disciplinario imponerle la sanción de destitución prevista en el artículo 49, numeral 4 y artículo 54 de la Ley 30483, a fin de preservar el derecho de los ciudadanos de contar con fiscales que se conduzcan con arreglo a ley, no solo en apariencia, sino también en objetividad y coherencia en su comportamiento ante la ciudadanía. Por ello es que propongo al Pleno de la Junta resolver en el siguiente sentido. Primero, dar por concluido el presente procedimiento disciplinario abreviado y aceptar el pedido de destitución formulado por la Junta de Fiscales Supremos y en consecuencia destituir al señor Carlos Martín Guerra Salgado por su actuación como fiscal adjunto provincial provisional de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Ucayali, Contamana, del Distrito Fiscal de Loreto. Segundo, disponer la inscripción de la sanción impuesta en el registro personal del administrado, debiéndose cursar oficio al fiscal de la Nación y al presidente de la Corte Suprema de Justicia de la República para los fines pertinentes. Y tercero, disponer la inscripción de la destitución en el Registro Nacional de Sanciones contra servidores civiles, cuando la presente resolución quede firme y o consentida. Doctor Imelda Tumiela, es cuanto debo de informar en relación a este procedimiento a los miembros del Pleno de la Junta. Muchas gracias por la atención. El Pleno de la Junta Nacional de Justicia agradece al doctor Antonio de Lanza Barrantes por la sustentación de la ponencia. Apreciados colegas, os invito a trasladarnos a la plataforma institucional para efectos de la deliberación de la misma y luego retornar para emitir nuestros votos. Buenas tardes, permiso. Buenas.